Hola gente, bienvenidas y bienvenidos al Torso del Gato, un canal donde se abordan temas de terror, crímenes reales, tradición oral y otras ocurrencias de horror. Y si gustan compartir alguna experiencia, no duden en escribir al correo electrónico eltorsodelgato@gmail.com. Agradeciendo de antemano su atención y apoyo, yo soy Mar y aquí comenzamos. Episodio 8. La locura en México. Parte 2. Manicomio General La Castañeda. El buen clima de la zona, así como la lejanía de la ciudad, contribuiría a mejorar la salud de los pacientes. Era un sitio ventilado, con suficiente agua y zonas verdes, al margen del ruido citadino. Se comisionó al médico Román Ramírez para que hiciera un viaje por las instituciones psiquiátricas más importantes de Europa y de Estados Unidos, con el objetivo de que elaborara una propuesta de un asilo vanguardista. La obra era un complejo de 3 hileras de edificios. En la parte posterior había una extensa granja, destinada al cultivo de vegetales, que en algunos momentos produjo el alimento suficiente como para abastecer a los internos de otras instituciones de beneficencia pública. Por su parte, embajadores, el gabinete presidencial, miembros de la élite porfiriana y familias distinguidas asistieron a la inauguración del nuevo manicomio La Castañeda, el 1 de septiembre de 1910, evento que dio inicio a las lujosas fiestas del centenario de la independencia. En el discurso de inauguración, el presidente Porfirio Díaz dijo que este evento significaba la llegada de la ciencia y la modernidad al terreno de la locura, ya que los pacientes tendrían un espacio donde profesionales se encargarían de suministrar los tratamientos apropiados en lugar de castigo y maltrato. Después de su aparatosa inauguración, el 9 de septiembre de 1910 fueron recibidos 779 hombres y mujeres procedentes de San Hipólito y La Canoa, y unos cuantos del Hospital para Epilépticos de Texcoco, algunos con década de internamiento y poca información clínica. Al día siguiente, se abrieron las puertas para los nuevos ingresos. La Castañeda llegó a albergar a más de 60,000 pacientes con diversas condiciones psiquiátricas. Su nombre oficial era Manicomio General La Castañeda, pero la historia también le adjudicó los seudónimos de El Palacio de la Locura, La Casa de los Locos, Locópolis o Las Puertas del Infierno. Sin embargo, poco después de inaugurado, estalló la Revolución Mexicana y dieron inicio otros problemas. Durante ese periodo, la vida del manicomio tuvo 2 características. La primera es que hubo un descenso notable de la población. Había sido inaugurado con 754 pacientes y la cantidad de ingresos se redujo notablemente al punto de que en 1915 llegaron a las puertas menos de 400 pacientes. En el mayor momento de crisis social fue cuando menos pacientes ingresaron, lo cual contrasta radicalmente con las décadas posteriores, cuando al tiempo que aumentaba la estabilidad política, se incrementaba la población psiquiátrica. En la segunda característica, hubo una gran inestabilidad laboral. Durante la década revolucionaria, el manicomio tuvo 14 directores, algunos de los cuales estuvieron solo un par de meses, esto debido a que los pagos no llegaban de manera cumplida. Como en la capital mexicana, el manicomio vivió falta de alimentos, agua, medicamentos y una letal epidemia de tifoidea durante la década revolucionaria. De manera específica, entre 1913 y 1917 se evidencia la falta de pagos a los empleados, una reducción en las raciones de comida y una preocupante carencia de ropa y medicamentos. Además, la mayoría de los pacientes que ingresaron entre 1914 y 1916 fallecieron semanas después de haberse incorporado, muchos de ellos afectados por infecciones gastrointestinales y tuberculosis. Las balas de la revolución también resonaron al interior del manicomio, cuando se convirtió en un campo de batalla entre zapatistas y carrancistas. Un contingente de leales a Emiliano Zapata ingresó en enero de 1915 y desde ahí repelió las balas,
de un grupo de soldados de Venustiano Carranza. Recordemos que en las fechas en las que el hospital recomenzó a funcionar, se acercaba el fin del porfiriato. El país entró en una revuelta social, lo que tal vez contribuyó al desorden e impunidad que se originó de puertas hacia adentro en la Castañeda con el paso de los años. El interior de la Castañeda y sus pacientes. Dentro de sus instalaciones existían áreas de juego, talleres, biblioteca, escuela, enfermería y una sala de cine, donde se proyectaban películas de Charles Chaplin y Harold Lloyd. A la par, habían salas para aplicar electroterapia o electroshocks. En los primeros años, para que un paciente pudiera ingresar a la Castañeda y ser atendido, necesitaba un certificado de enfermedad mental. Durante las décadas siguientes, este requisito dejó de ser solicitado y por lo tanto había libre acceso a quienes quisieran y pudieran soportar las condiciones del psiquiátrico. Muchas de las veces eran las familias o vecinos quienes solicitaban el ingreso de algún paciente, así como la sociedad en general que intervenía en este actuar. En el recinto se internaban a prostitutas, inadaptados, epilépticos, homosexuales, alcohólicos, comunistas, entre otros. ¿Quién estaba loco y quién no? Difícil resolución para un juez, que no estuvo lejos de inconformidades. El antropólogo Roger Bartra rescató la declaración de una interna a un médico, la cual dijo: mientras fui el burro atado a la noria, sacando agua para que otros bebieran, fui cuerda, pero en cuanto me rebelé, me volvieron loca. La edad promedio de los pacientes de la institución fue de 33 años. La población más joven la encontramos en el grupo diagnosticado con retraso mental, con 20 años en promedio, mientras que los de mayor edad fueron diagnosticados como seniles o preseniles con 64 años. Cabe mencionar que otra enfermedad que supera la tendencia general es la parálisis general progresiva, cuya población tenía una edad promedio de 39 años. Con relación al estado civil, estaban los solteros con un 54.6%, casados 29.6%, viudos 5.9%, en unión libre o amancebados 1.2%, divorciados 0.5%. En cuanto a la diferencia por género, siempre hubo más hombres con un 64.2% que mujeres 35.8%. A pesar de que las mujeres eran mayoría en la población general del país, se llega a la hipótesis de que la mujer estuvo controlada por la familia, ya que desempeñaba un papel social propio de ama de casa, orientado a las labores domésticas. En consecuencia, era muy probable que las familias se encargaran del cuidado de una enferma mental, al mantenerla en el espacio propio para la mujer, según los criterios culturales de la época, el doméstico. El único grupo de diagnóstico donde se invirtió la proporción entre género fue en los diagnósticos de psicosis maníaco-depresiva, 23% hombres y 77% mujeres. Todos estos datos fueron extraídos del artículo llamado Los pacientes del manicomio La Castañeda y sus diagnósticos, una propuesta desde la historia cuantitativa del 2016. Sin dejar de lado el lugar que ocupa la familia como instancia en interacción constante con el manicomio, como es en México, en lugar de abandonar a sus parientes en manos de una institución estatal, en algunos casos hubo una notable tendencia en las familias a solicitar el alta y hacerse cargo de sus propios locos. El análisis de los expedientes clínicos de los pacientes que ingresaron a la Castañeda mostró que no eran los psiquiatras apoyados por las instituciones de control social como la policía quienes recorrían las calles en busca de todos aquellos que amenazaran el proyecto de nación. Más bien, las familias eran las que tomaban la decisión de cederle al Estado el control y el cuidado de sus locos. Es más, los mismos psiquiatras vivían en una constante lucha para que los familiares se hicieran cargo de los pacientes que podían vivir en sociedad. Pero los locos eran abandonados en el encierro, lo que aceleraba de forma dramática el hacinamiento. Por ejemplo, cuando los médicos consideraban que el paciente merecía ser dado de alta, algunas familias se comprometían a pagar una mensualidad con tal de que permaneciera en el encierro. Esto implica que el criterio usado para encerrar a los locos no fue necesariamente psiquiátrico, sino que hubo referentes culturales, los cuales definieron los comportamientos que se asociaban con la locura.
para definir quién merecía el encierro terapéutico, para aislar a quienes asumen como poseedores de una naturaleza anormal. Las familias usaban conceptos para justificar el encierro de su familiar incómodo, tuviera o no una enfermedad mental, usando así términos propios de la época como la perversión moral. Con todo esto, se dio la psiquiatrización del lenguaje. Términos como histeria, neurosis, psicosis, trauma, paranoia, alucinación, delirio, depresión, todos ellos gestados en la psiquiatría del siglo XIX, se habían incorporado al lenguaje cotidiano de nuestra sociedad, así como la literatura, la prensa y el cine, que han desempeñado un papel determinante en este proceso. La psiquiatría observa al loco, pero este es elegido por la sociedad. Este hecho abre un rico campo de investigación antropológica, el fundamento cultural del saber psiquiátrico. Es obvio el vínculo cultural que une al psiquiatra con las familias, ya que el especialista forma parte de una cultura y su quehacer tiene lugar en función de las exigencias de la colectividad. La antropología era la ciencia que observaba a los otros, a los extraños, a los ajenos que estaban distantes en el espacio. La psiquiatría veía a los otros, a los extraños que convivían en el seno de las ciudades modernas. En ese sentido, se hermanan la antropología y la psiquiatría en sus orígenes históricos. En otras investigaciones, decían que hábitos nocivos como el alcoholismo o una vida sexual que rompiera los cánones de lo normal degenerarían la raza. En consecuencia, los viciosos o enfermos crónicos serían propensos a tener hijos epilépticos, locos o criminales. También la pobreza se convirtió en una cuna de locura, delincuencia, prostitución, alcoholismo, en resumen, de degeneración. El tan anhelado progreso iba dejando despojos humanos a su paso, sumergidos en la seductora corriente del progreso. Por consiguiente, los psiquiatras que tuvieron ante sí a las víctimas de neurosis no solo observaban una enfermedad, sino los estragos de la modernidad. Se llegó a la conclusión de que las y los nerviosos elegían la neurosis por voluntad propia, razón por la que se consideraba que la histeria era una enfermedad de la voluntad. El ciudadano era el sujeto ideal, mientras que el loco carecía del elemento que hacía al ciudadano ilustrado, es decir, la razón. Solo el hombre racional podía participar en el espacio público. El hacinamiento en el hospital se intensificó después de la década de 1930, cuando la mala organización permitió que llegaran pacientes que no debían de estar ahí. Nos referimos a convictos peligrosos o personas que no tenían dónde vivir. Los pabellones de la Castañeda. Como cualquier otro hospital de enfermos mentales, la Castañeda estaba dividido en pabellones, según la enfermedad de los pacientes, y cuya nomenclatura obedecía a la terminología médica de finales del siglo XIX. Pacientes distinguidos. Donde se alojaban los que provenían de familias pudientes. Podían pagar ciertas comodidades como dormir en un cuarto privado, no usar el uniforme, tener visitas a cualquier hora, contar con un médico externo y conservar objetos personales como libros o instrumentos musicales. Tranquilos A. Se encontraban los indigentes que carecían de recursos económicos. Tranquilos B. Quienes podían pagar una mensualidad que teóricamente les permitía comer mejor que los indigentes. Pacientes peligrosos. En él se encontraban los pacientes más violentos que habían llegado por alguna condena. Pabellón de los epilépticos, donde tal y como su nombre lo indica, mantenían encerrados a los pacientes que padecían epilepsia. Pabellón de los imbéciles. En este apartado se trataba a las mujeres y hombres con retraso mental o condiciones como autismo o síndrome de Down. Pabellón de pacientes infecciosos. Aquí estaban las prostitutas y los enfermos de sífilis, lepra o tuberculosis. Pabellón de los alcohólicos y alcohólicas. Los pabellones centrales eran administrativos y de servicios generales. Los de la derecha eran para hombres y los de la izquierda para mujeres. En la parte trasera de todo el edificio se encontraban los establos y el mortuario. Pabellón de psiquiatría infantil. Antes de finales del siglo XIX, era casi nula la investigación sobre la infancia, es más, no se tomaban en cuenta los derechos de las niñas y niños. Se creía que el desarrollo humano completo se lograba alrededor de los 25 años,
y que la locura era rara en los adolescentes, aunque la aparición de trastornos mentales suele ocurrir en la infancia o la adolescencia, el tratamiento ocurría hasta más tarde en la adultez. Este pabellón fue inaugurado en 1932 por la primera psiquiatra mujer en México, la doctora Matilde Rodríguez Cabo, que en 1930 viajó a Berlín para especializarse en psiquiatría en la Universidad de Humboldt. La doctora Matilde implementó planes y proyectos para mejorar la atención de los menores desde un enfoque asistencial y su potencial ingreso a la vida productiva. Así, el desarrollo de la psiquiatría infantil en México, junto con aportaciones de la medicina, el psicoanálisis, la pediatría, la pedagogía y la psiquiatría, sin duda apoyaron la reconstrucción específica del nuevo concepto de infancia y la psiquiatría infantil. El ingreso de los infantes se daba a través de un familiar que se encargaba de llevarlo, o por referencia de alguna institución como la beneficencia pública, algún hospital, delegación, la oficina de migración, alguna demarcación de policía o el tribunal de menores. Desde dicha instancia se crearon las clínicas de la conducta, que ofrecían tratamiento a niños y niñas anormales, con dificultades de aprendizaje y a niños problema, cuya conducta era considerada conflictiva porque impedía el buen aprovechamiento. Por ello, en los primeros se usaban criterios clínicos como imbecilidad, retraso mental e idiotismo, mientras que en los segundos se hacía referencia a niños con hábitos sexuales anormales, peleoneros, amantes de crear incendios, golpeadores de animales, hijos de padres divorciados, masturbadores, entre otros. Esto implicó la incursión de la psiquiatría en el ámbito educativo. Tomemos en cuenta que en décadas pasadas la noción de la infancia era inexistente, ya que, por ejemplo, en los asilos del pasado mezclaban a los niños con los adultos. En el terreno psiquiátrico, los cambios llegaron hasta 1928, cuando fue nombrado como director el psiquiatra Samuel Ramírez Moreno, quien impulsó una transformación administrativa y un proyecto de capacitación para personal de enfermería y vigilancia, con la intención de mejorar el trato que se le daba a los pacientes psiquiátricos. Además, hizo numerosas investigaciones sobre la parálisis general progresiva y sobre los tratamientos para la esquizofrenia. Por otro lado, el doctor Leopoldo Salazar Viniegra estuvo a cargo del Hospital de Toxicómanos durante el periodo del presidente Lázaro Cárdenas, construido en los terrenos de la Castañeda, y su postura de defender públicamente la despenalización del consumo de marihuana produjo su marginación. Afirmó que era un problema de salud pública y no de criminalidad, lo cual sustentó en numerosos experimentos con los que demostró que la marihuana no generaba comportamientos violentos y argumentó que no debía penalizarse el consumo. Por otro lado, los miembros de la primera generación de psiquiatras trabajaron para que la psiquiatría saliera de los muros de los asilos y se convirtiera en una herramienta para la detección temprana de los sujetos que podrían terminar sus días en el encierro psiquiátrico. Esto significó que la psiquiatría no únicamente debía tener una función terapéutica, sino también preventiva. A finales de la década de 1930, la Castañeda albergaba 3.800 pacientes, es decir, casi triplicaba la cantidad de internos que podía atender. Esto generó hacinamiento, insalubridad y una limitada eficacia terapéutica, en función de los pocos médicos que laboraban en la institución. Así, en las décadas de 1940 y 1950, el manicomio La Castañeda fue el espacio donde convergieron el psicoanálisis, la higiene mental y las neurociencias. Aquella modernidad pretendida se acabó rápido. Pronto la Castañeda demostró que sus métodos de tratamiento no eran del todo adecuados. El personal aplicaba baños de agua helada a los pacientes que demostraban actitudes de rebeldía. Al mismo tiempo, imperaban condiciones de insalubridad y aglomeración. Las autoridades parecían no darse cuenta de ello o fingían que no sabían nada. Los internos llevaban botes colgados del cinturón, donde se les servía la comida. No había platos ni utensilios. Para que cupieran en los cuartos, los pacientes dormían en el piso. El mal estado de las duelas provocaba caídas y lesiones en los enfermos. Camas sin colchones los obligaban a dormir al ras de la parrilla de hierro que formaba la base. Los cables de luz
colgaban de las paredes, la botica estaba vacía, plagas de ratas recorrían a placer la extensión del manicomio, los patios estaban encharcados por las aguas negras a causa de la deficiente canalización del drenaje. La ropa reglamentaria se encontraba tan descuidada que los enfermos andaban casi desnudos. Continuará.